Bien, gracias. Le doy a Dios por darme la oportunidad, hermanos, de estar en este día aquí con ustedes, aprendiendo, creciendo y cambiando. Y por medio de eso, obviamente, elevando nuestro corazón a Dios en oración y continuar creciendo, hermanos, que es lo más importante. El hermano Andrés habló un poquito o hizo la introducción más bien a esta serie que vamos a estar estudiando este mes, que es el hablar del cristiano. Y a través del sermón pudimos entender que el hablar no es solamente una palabra o expresar algo, sino va a través de la manera de vivir. Es algo ético, ¿verdad? También con la conducta, la forma y la manera de vivir. Y vamos a estar hablando de muchas cosas importantes. Por ejemplo, si no me equivoco, es el hermano Byron que va a tocar esa clase dando razón de la esperanza que hay en nosotros. Hoy vamos a ver el tema del confesando a Cristo, es lo que vamos a estar hoy, basado en Mateo capítulo 10, versos 32 y 33, para que lo tenga ahí marcado en su Biblia. Vamos a hablar también basado en Lucas 6, hablando desde nuestro hogar, ¿verdad? Hablando desde nuestro hogar. Esa clase pues me corresponde a mí, sanar con un discurso sabio también. Cómo sanar con un discurso sabio. Vamos a hablar acerca de una boca que alaba a Dios, basado en el Salmo 71:8. Quiero que usted imagine esta cena. Recuerde que lo que vamos a ver hoy, o el tema general, es confesando a Cristo. Pero imagínese una cena, hermanos, donde usted ingresa en un lugar y todos están ahí hablando, riendo, y de pronto dicen algo malo de Jesús y lo vuelven a ver a usted así y le dicen: ¿usted cree en Jesús o está en contra de esto que acabamos de decir? ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué haría usted en ese momento? Confesar a Cristo, hermanos, no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil. Y ahí es donde entra en nosotros, pues, todo, ¿verdad? O somos o no somos. Y qué difícil realmente, porque estamos expuestos a eso. Estamos expuestos a escuchar, a escuchar literalmente con palabras la burla de nuestro Señor Jesucristo, o tan solo con las acciones, ¿verdad? Que las personas viven en sus matrimonios, en sus reacciones, en su manera de vivir, ¿verdad? En cómo administran. Eh, en fin, hay muchas cosas, hermanas, a las cuales nosotros estamos expuestos, pero Jesús fue claro. Él dijo, lo que hacemos nosotros aquí con Él lo va a hacer con nuestro Padre Celestial allá en los cielos por nosotros. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a hablar lo que significa confesar a Cristo. ¿Qué significa confesar a Cristo? Algunos ejemplos bíblicos de personas, ¿verdad? Que confesaron a Cristo, también no querían confesarlo, negaron, ¿verdad? Estaban en oposición al mensaje. ¿Qué sucedió con ellos? Que desobedecieron al mensaje. Y cómo vivir realmente una vida sin vergüenza. O sea, no sea sinvergüenza, ¿verdad? Le dicen a uno, no sea sinvergüenza. Literalmente vamos a hacer vivir sin vergüenza, hermanos. El apóstol Pablo estuvo claro de eso cuando ahí en Romanos capítulo 1, él dijo, verso 16 específicamente: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. ¿Fue difícil para él tomar esa decisión? Obviamente sí. Recordemos que antes él llevaba cartas, venía con cartas antes de recibir su cambio de nombre de Saulo a Pablo, ¿verdad? En Hechos capítulo 9 en adelante, cuando iba
con cartas de los sacerdotes para camino hacia Damasco, ¿verdad? Y tuvo ese encuentro con Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No fue fácil para él la vida que él llevaba y ahora el mensaje, la confesión pública que él tenía que hacer. No fue fácil para él, pero él se determinó y por eso expresó esas palabras, por mencionar unas, ¿verdad? Porque él sigue siendo un instrumento de Dios, porque él se dejó guiar por Dios y dejó en récord, hermanos, a través de su dedicación, constancia, donde quiera que estaba, muchas cartas, 12 cartas del Nuevo Testamento, de las cuales usted y yo hoy nos vemos beneficiados. Pero empecemos con el término, hermanos. El término confesar, bueno, viene primeramente del hebreo, que significa hacer una promesa o hacer un voto a una deidad con consecuencias, hermanos, con consecuencias si no se mantiene esa promesa. Si usted lee Deuteronomio capítulo 23, verso 21, dice, cuando haces un voto, ahí es donde está, de donde viene esa palabra confesar, ¿verdad? O este verbo, esta acción. Cuando haces un voto a Jehová tu Dios, dice, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti si no lo cumples. El pueblo de Dios, recuerden que Deuteronomio es la repetición de la ley. Ya ellos, el Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, había abierto el mar rojo, ¿verdad? Pasaron en seco y vieron muchos milagros, hermanos, el pueblo de Dios. Dios hizo un pacto con el pueblo y los bendijo y los prosperó. Y el pueblo también tenía que haber hecho un pacto con Dios. Pero cuando el pueblo hacía un pacto con Dios, ellos no se mantenían en el pacto. Y Dios a través de Moisés le recordaba al pueblo, recuerda el voto, recuerda la confesión pública que ustedes han hecho con Jehová, el Eterno, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Recuerden eso, porque si usted hace un pacto, una confesión pública a Dios, es algo serio, hermanos. Cuando en Eclesiastés capítulo 5, verso 4, cuando a Dios haces promesa, dice, no tardes en cumplirla, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos, a personas que no consideran la evidencia, que no consideran lo que han hecho. En Eclesiastés vemos esto, cuando haces promesa, cuando haces una confesión a Dios, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace de aquellos que son insensatos y termina diciendo, cumple lo que prometes, cumple lo que prometes. Malaquías también, capítulo 1, verso 14. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño, dice, promete, o sea, confiesa y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Maldito, dice, el que engaña, el que promete y sacrifica lo dañado. Hermanos, esto es completamente aplicable a lo del día. ¿Iba a decir algo, hermano? Ok. Me escucho bien ahí. Ok, muchas gracias por estar atentos a eso. Bueno, maldito todo aquel que promete, ¿verdad? Y no cumple. Y da, dice, sacrifica
lo dañado a Jehová. Y eso es completamente aplicable hoy, hermanos. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay muchas aplicaciones o varios significados de esta palabra en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, confesar. En Juan capítulo 1, verso 20. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Obviamente ahí está hablando de Juan el Bautista, aquel que iba a venir a preparar el camino para el Señor. Hay varios usos, hermanos, pero vamos avanzando. Ya son las 11:30. Dice que el tiempo aquí al frente pasa y uno ni lo ve pasar. Pero está también prometer. Prometer lo vemos en Mateo capítulo 14, verso 7. Por lo cual le prometió con juramento darle lo que pidiese. Hechos capítulo 7, verso 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Recuerde que en Hechos capítulo 7 está el discurso o la confesión pública, hermanos, que hizo, ¿recuerdan quién fue en Hechos capítulo 7? Esteban, sí, Esteban, llaman el primer mártir de la iglesia. También tiene el significado de admitir, profesar, reconocer o decir abiertamente, ¿verdad? Decir algo abiertamente en público, y a través de ese significado lo vemos 17 veces en el Nuevo Testamento. Y entonces, vea, estas son palabras de Jesús. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca les declararé. Ahí es donde se utiliza el decir abiertamente, públicamente, hermanos. Y eso, pues, obviamente va a ser en el día del juicio final. Como dicen, no confesaste con tu vida, prometiste y no cumpliste. Hiciste un pacto con Dios. ¿Y cuál es el pacto que usted y yo hemos hecho con Dios? Ser fieles hasta la muerte. Ese pacto fue, como dicen, sellado, concretado cuando reconocimos a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, delante de cualquier persona que estuvo ese día que usted lo hizo. Y fuimos sumergidos en agua. Ese día hicimos un pacto con Dios, hermanos, donde creímos en su palabra, donde creímos en el plan de redención que desde antes de la fundación del mundo Dios había preparado para que todos fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese día hicimos una confesión pública, hermanos, de llevar una vida fiel, una vida donde vamos a dejar atrás nuestra vana manera de vivir y vamos a vivir una vida fiel, una vida confesando a Cristo, hermanos. ¿Qué pasa? Bueno, hay muchos que se visten, pero no la van a alcanzar, hermanos. ¿Por qué? Porque no están llevando una vida de confesión. O tienen un mal entendimiento de lo que esto significa. Y eso vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, hay varios usos, ¿verdad? Varios usos que vimos en el Antiguo Testamento, donde a través del profeta Malaquías, para mencionar uno, maldito el que confiesa algo, promete algo, ¿verdad? Y no lo cumple, y tras de eso viene descaradamente y ofrece a Jehová lo que es dañado, haciendo un sacrificio vano, hermano. Recuerde que los sacrificios en el Antiguo Testamento debía de ser intachable para Dios, ¿verdad? Lo puro, lo limpio, lo primero. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Primeramente nosotros, Romanos capítulo 12, os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, porque es nuestro servicio, nuestro culto racional. Y a veces pensamos que podemos venir a presentar algo públicamente, hermanos, delante de Dios, pero nuestro corazón está manchado. Pero pensamos que estamos confesando porque me reúno, ¿verdad? Para que me vean.
pero recuerde que hay alguien que siempre nos está viendo, que no podemos ocultarle nada, hermanos, que antes de que pensemos, Él ya sabe lo que vamos a hacer. Nuevo Testamento también, decir abiertamente, públicamente, nuestra fe en Jesús. Por eso iniciaba con esa ilustración, hermanos, porque nosotros somos representantes, embajadores de Dios, siervos de Dios, colaboradores de Dios, ministros de Dios, edificio de Dios, columnas, hermanos. Primera a los Corintios capítulo 3, verso 6, donde quiera que estamos, debemos de representar, hermanos, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso la importancia de este tema, porque hay muchas ideas equivocadas, hermanos, de lo que significa confesar a Cristo. Por ejemplo, una de ellas, confesar a Cristo es solo, empezando desde el pacto, ¿verdad?, que hicimos nosotros, la obediencia al plan de salvación. Muchos piensan que confesar a Cristo es solamente repetir una oración, ¿verdad?, y ya es salvo. Eso es falsa doctrina, ¿verdad?, una falsa enseñanza. La confesión verdadera lleva obediencia a la palabra de Dios. Y se utilizan varios textos, hermanos, pero no quiero entrar mucho en eso porque sé que ustedes manejan eso. Digamos, Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, ¿verdad? Que si confesamos con nuestra boca, ¿verdad?, vamos a ser salvos. Entonces, nada más repita esta oración conmigo y usted será salvo. Bueno, Señor Jesús, yo creo, y ahí ustedes saben un poquito o le agregan algo ahí a esa oración. Una confesión pública. Eso es falsa doctrina, hermanos. Recuerde que Dios llama a las personas a través de la predicación del evangelio. La fe viene por el oír, ahí en Romanos 10, 17, y el oír por la palabra de Dios conlleva creer. Esto significa obedecer, creer que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Juan 3, 16, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Conlleva un cambio de mentalidad. A través del escuchar la palabra de Dios, mi vida tiene que cambiar, dar un giro de 180 grados, quedar viendo en el polo opuesto hacia donde nosotros íbamos, porque estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. A través del evangelio, de ese mensaje de salvación, viene la vida a nosotros, hermanos. Viene la esperanza. Ahí tengo una oportunidad. En fin, y después eso conlleva el confesar públicamente, hermanos, delante de los hombres. Muchos no quieren confesar públicamente que Jesús es el Hijo de Dios o nada más, o no sé, ¿verdad? Pero ahí entra el otro que dice, bueno, ¿y qué pasa con aquel que no puede hablar? Entonces, bueno, cuando estemos en esa situación, hay muchas maneras de comunicarse para ellos. Y a través obviamente de todo lo que se está haciendo, obviamente uno está haciendo una confesión pública de que creo en el mensaje, de que creo que al ser sumergido en agua tengo el perdón de mis pecados. En fin, una idea errónea de lo que significa confesar es repetir una oración y pensar que recibimos el perdón de Dios o que ya en ese momento soy salvo. Otra puede ser, mientras crea en mi corazón, no importa si lo digo o si lo demuestro. Mientras crea en mi corazón, no importa si lo digo o lo demuestro. Hermanos, Jesús manda, eso es falsa doctrina. Jesús manda, hermanos, la confesión delante de los hombres es una confesión pública, hermanos, que se hace. La confesión no es una fe escondida, es una fe que se ve. La fe de nosotros se puede ver, y eso lo vemos ahí en Mateo capítulo 10, ¿verdad? Cualquiera que me confiese delante de los hombres, a cualquiera que me confiese, hermanos, eso implica toda nuestra manera de vivir, no solamente en palabras, sino es en hechos, en verdad, ¿verdad? Yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La fe, hermanos, la fe genuina se vive, y la fe genuina
se expresa y las personas lo pueden ver. Si usted recuerda la iglesia en Tesalónica, hermanos, que me encantan esas cartas, en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, hermanos, dice que ellos recibieron al apóstol Pablo, ¿verdad? Y después de eso se convirtieron. Obviamente recuerde que en Hechos capítulo 17, donde se ve el establecimiento de la iglesia en Tesalónica, lo que el apóstol Pablo llegó a hacer fue a predicar el evangelio. Por eso personas ociosas, personas buenas para nada que estaban ahí, alborotaron la ciudad, ¿verdad? Y tuvieron que los hermanos sacar al apóstol Pablo de ahí rápidamente, porque lo querían, le querían hacer daño, hermanos. Y lo que él vino fue a traer un buen mensaje. Ellos recibieron al apóstol Pablo, y el recibir el apóstol Pablo es recibir a Cristo, recibir la doctrina, recibir el mensaje. Se convirtieron de los ídolos, hermanos, y empezaron a esperar al Dios vivo y verdadero en los cielos. Si usted ve cada último versículo, hermanos, de esas cartas, ellos lo que estaban haciendo a través de su conducta y de su manera de vivir, ellos estaban esperando a Jesús de los cielos, porque se convirtieron y porque estaban extendiendo. El apóstol Pablo dice, ya no tengo ni necesidad de qué hablar, porque la fe de ellos se ha extendido, había pasado fronteras, hermanos. Por eso es que la confesión, el confesar implica toda la manera de vivir, desde mi ser, ¿verdad? Desde lo más profundo hasta lo que las personas pueden ver, hermanos. Mis acciones, mi manera de vestir, mi manera de hablar, mi manera de conducirme, las decisiones que yo estoy tomando. La iglesia en Tesalónica fue un ejemplo de eso. Otra idea errónea, hermanos, de lo que significa confesar a Cristo es: confieso a Cristo con mis palabras y vivo como yo quiera. Confieso a Cristo con mis palabras y vivo como yo quiera. Eso es una falsa doctrina, hermanos. La confesión va acompañada de una vida transformada, de una vida restaurada. Recuerde que lo que Dios hace es restaurar nuestra alma. Eso quiere decir volver nuestra alma al estado original, como cuando fuimos niños. Cero pecados cuando obedecimos el evangelio. Nuestros pecados ahí fueron perdonados, fueron echados al fondo del mar, y dice la palabra que nunca más el Señor se va a acordar de eso, ¿verdad? Una vida transformada. Las acciones entonces confirman o niegan lo que nosotros decimos. Recuerde cuando el apóstol Pablo habló a Tito en la primera carta, en Tito capítulo 1, primer capítulo, verso 16, dice Tito que ahí habían algunos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, siendo rebeldes, siendo reprobados en cuanto a toda buena obra. El mismo nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, verso 17, así alumbre, diciéndole a los discípulos, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y el propósito de todo eso no es la gloria de uno, hermanos. Obviamente yo me veo beneficiado a través de mi obediencia, de una vida en la cual estoy confesando a Cristo en toda mi manera de vivir, pero es para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito de todo. Todos los que predicamos la palabra para que, porque Él es digno y para que el nombre de Dios sea glorificado, hermanos, para que todos estemos edificados, porque el mensaje es vivo, el mensaje es real, el mensaje es eficaz. Profesaban conocer a Dios y con sus hechos lo negaban. Es importante entonces nuestros hechos, es importante nuestras obras. Obviamente esas obras no nos van a salvar. El que nos salva es nuestra confianza, nuestra obediencia a la palabra de Dios. Ahí es donde está el asunto.
Recuerde Efesios capítulo 2, ¿verdad? Que somos salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Otra falsa doctrina o una idea errónea, hermanos, de lo que significa confesar. Ya le doy la palabra, hermana. Confesar a Cristo es solo lo que hago en la iglesia. Eso es falsa doctrina. Y ahí hay, en esa oración hay varias interrogantes. Número uno, primero, hay una falsa enseñanza de que la iglesia son 4 paredes. Número uno. Número dos, confesar a Cristo es solo que hago en un lugar y listo. El domingo y ya. Y ahí ya fui, vine, alabé a Dios, ¿verdad? Dicen algunos. Y ya voy y vivo como yo quiera. Hermanos, la iglesia somos cada uno de nosotros que hemos obedecido el evangelio. Por eso, cuando el apóstol Pedro, habló a los expatriados de la dispersión de Ponto, Asia, Galacia, Capadocia y Bitinia, en primera de Pedro, capítulo 2, hermanos, versos 4 y 5, les dice él, acérquense a él, piedra viva, ¿verdad? Ciertamente desechada para los hombres, mas para vosotros escogida y preciosa. Y les manda a nosotros, hermanos, también nos manda, sed edificados. ¿Cómo? Como casa espiritual, como un sacerdocio santo. ¿Cuál es el propósito de que nosotros seamos edificados como una casa espiritual, como la iglesia de Cristo, hermanos, viva, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables y agradables delante de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y la confesión, hermanos, no es un acto ritual dentro de un edificio, ¿verdad? Lo que nosotros hoy, por gracia de Dios, pudimos hacer, hermanos, no es un ritual, hermanos, que nosotros hacemos. Es un estilo de vida, es una forma de vivir que nosotros voluntariamente hemos adquirido. Recuerde que cuando Pablo dio instrucciones al verdadero hijo en la fe, Timoteo, le dijo, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y sostén de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. El hermano Víctor Esquiu posteó ahí en su Facebook acerca de ese texto, que el cristianismo es un estilo de vida, es una forma de vivir, es una manera de vivir, no de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo quiero, sino de acuerdo a lo que Dios ha dicho, hermanos, en su palabra, un estilo de vida. Por lo tanto, hermanos, no es confesar a Cristo, eso lo que hago en la iglesia, hermanos. No, esto es una falsa doctrina. Nosotros debemos de ser irreprensibles y sencillos para nosotros resplandecer, ¿verdad? Como luminares en las 4 paredes, dijo el apóstol Pablo. No, para que resplandezcamos como luminares en el mundo, hermanos. Aquí nosotros venimos, nos reunimos para estimularnos al amor, a las buenas obras, para tener comunión unos con otros, el compartir, para preparar, hermanos, nuestro ser, ¿verdad? Seguirlo alimentando, para evacuar algunas dudas, hermanos, que tal vez en mi estudio personal a lo largo de la semana, y aquí usted puede ver un hermano con qué conversar y decir, estudié esto y no estoy de acuerdo, no sé, tengo una duda, o vea qué interesante esto que estudié. En fin, hermanos, demostrarnos el amor, traer a alguien, hermanos, acá para que sea nutrido con la palabra de Dios y con el amor que nosotros debemos de transmitirnos unos a otros. Y por eso estamos aquí, por eso Dios lo mandó. En la reunión hay cosas poderosas, hermanos. Dios envía, dice el salmista, Salmo 133:3, ahí el Señor envía bendición y envía vida eterna, hermanos. Obviamente a través de la obediencia que nosotros estemos teniendo a la palabra de Dios. Y lo último, y le doy la palabra, hermanos, una idea errónea de lo que significa confesar a Cristo. Confesar a Cristo
me garantiza que nunca tendré problemas. Entonces, usted va a ser prosperado, ¿verdad? Usted todo le va a ir bien. Entrégale la vida al Señor, confiese a Cristo y vas a salir de todos tus problemas. Tus problemas te van a solucionar. No ha leído, hermanos, el Nuevo Testamento. No ha leído la vida de los apóstoles y profetas que hablaron en el nombre del Señor. Confesar a Cristo, hermanos, va a traer oposición a la vida. Cuando no tenemos oposición es donde tenemos que revisarnos, porque no estamos entonces confesando a Cristo. El ejemplo es la iglesia primitiva que desde el inicio, hermanos, que empezó la predicación, inició la oposición y fue algo que ellos tuvieron que enfrentar. De hecho, en Hechos capítulo 8, hermanos, para adelantarme un poco, verso 4, dice que los que iban, los que eran perseguidos, iban siendo esparcidos, hermanos, predicando el evangelio. Estaban perdiendo todo, hermanos, sus bienes, sus comodidades, hermanos, lo que habían alcanzado por confesar a Cristo como su Señor y Salvador, como el Mesías prometido. Jesús nunca, hermanos, nunca promete comodidad en esta tierra, hermanos, sino estar con nosotros en medio de todas las cosas que nos pueden pasar. Mateo 28:20 dice: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A los discípulos, ¿verdad? A los apóstoles en Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. El confesar a Cristo, hermanos, conlleva sufrimiento. Se va a sufrir, pero ese sufrimiento, hermanos, es momentáneo, es pasajero. Lo que Él ha ido a preparar, hermanos, esas moradas en Juan capítulo 14, ¿verdad? Él dice que Él ha ido a preparar nuestro Señor y Salvador Jesucristo morada para cada uno de los que le aman de veras, ¿verdad? Que confiesan a Cristo en cuerpo, en alma, en espíritu. Y es necesario, hermanos, Hechos capítulo 14, verso 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones, de mucho sufrimiento, hermanos, entremos en el reino de Dios. Pero lo que está prometido es grande, es maravilloso, vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena. Hermana, usted iba a decirme, iba a aportar algo a la clase, una pregunta o una... En Cristo. Ajá. De la fe. Uh-huh. Está engañándose. Amén. Amén. Nuestra manera de vivir totalmente. Amén. Gracias, hermana. Sí, y después usted, Byron. Era conocido en aquel tiempo tecnología legal o leyes. Entonces, alguien invocaba el nombre, es estar de acuerdo con términos y condiciones a él.
Uno de los ejemplos es el apóstol Pablo, que gusta eso porque puede ayudar para hacerle entender a aquellas personas que tienen una idea errada de empezar. En estos 22:16, este hombre le dice a Pablo, si no me equivoco, le dice, ahora ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Esta palabra invocando su nombre, vale, vemos que no sucede como 2 días antes o 3 días antes, sino que en ese momento que se le está enseñando, se le está diciendo esto, en ese momento, Cristo debe ser hacer esto. Y está de acuerdo con... ahí es el momento donde dice, pero la frase invocando su nombre, también ahí está en el español, ¿verdad? Es un gerundio, igual esto es un verbo continuo. O sea, desde ese momento usted inicia, pero continúa. Gracias. Epicaleo es la palabra. Epi, llamar al lado. ¿Cómo uno llama al lado a Jesús, a nuestra vida? A través de la obediencia en el bautismo. Gálatas 3:27 se pega ahí con ese texto también. Todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Iba a decir algo. Gracias, hermano. Sí, básicamente la confesión, lo que estamos viendo en Mateo, uno lo lee entendimiento, ¿verdad? Lo que viene antes, lo que viene después, es algo peligroso. A veces tenemos que hacer un poquito más cuando estamos en a contacto, pero hacer un poquito más de conciencia en eso, que no es nada más, mira, que confiese algo antes de bautizarse, es algo continuo. Segundo, que eso es algo que es un compromiso que puede cambiar consecuencias. Porque incluso en las primeras semanas después del bautismo, eso es casi que verídico que todos pasamos por algún tipo de rechazo. Ya sea de la familia o sea de amigos, es lo primero que cae. Y a veces la gente se va de la iglesia en 2 semanas porque no se les hizo saber que aceptar la salvación que es por la fe en Cristo va a traer consecuencias a la vida y ya se ha metido. Entonces, si uno ve, ¿verdad?, el antes y el después del texto que leyó el hermano desde el principio, uno ve que dice que los que matan el cuerpo, o sea, desde la gente que lo puede llegar a matar a uno, y a eso iba. El padre, el madre que lo rechaza, o sea, estamos hablando de un montón de gente que discrimina, que insulta, o sea, uno tiene que aceptar que tiene que ser la prueba de balas. Amén. Gracias, porque a eso iba, hermanos. Cuando Jesús da este texto, que es el texto, como decir, central que es de esta clase, él lo que está haciendo es instruyendo y enviando a sus discípulos a predicar la palabra. Y Jesús los preparó para el rechazo, los preparó para la persecución, los preparó para el sufrimiento, porque van a venir cosas cuando se proclaman el mensaje, hermanos. Él les dice, serán como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Serán perseguidos por gobernantes y hasta por los de su propia casa, por sus familiares. No teman a los que, por eso les dice, no teman a los que el cuerpo pueden matar, sino a los que destruyen el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús está preparando a sus discípulos y a través de todo, en ese contexto, hermanos, Él siempre cuidó todos los detalles. Y los detalles están, o lo que nos conforta a nosotros, de llevar una vida confesando a Cristo en una acción continua, como decían los hermanos. Él les dice, todos vuestros cabellos están contados. ¿Qué quiere decir eso? Del 29 al 31 se puede leer eso, del capítulo 10 de Mateo, que el Señor está pendiente, hermanos, de todas nuestras cosas. Por eso no tenemos que avergonzarnos, no tenemos, tenemos más bien que aplicarnos en lo que Él ha pedido, porque si lo que Él ha pedido, número uno, son cosas posibles de hacer. Dios no nos está pidiendo imposibles. Y número dos,
que lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Dios lo que promete, lo cumple. Y Él prometió estar con nosotros. Por eso es que debemos de llevar una vida confesando. Ya le doy la palabra, hermano. Hay ejemplos bíblicos, hermanos, de personajes, ¿verdad? Históricos reales. Por ejemplo,
hay situaciones donde me he avergonzado de la fe en Jesús y no me he parado en la brecha y no he dicho lo que Dios quiere. Son cosas que hay que examinarnos nosotros, porque qué privilegio tenemos nosotros de ser representantes de Dios en esta tierra, llevando su palabra, hermanos, y tenemos que estar revisándonos si yo estoy llevando una vida de confesión, una vida que demuestra que la palabra de Dios nos guía, nos dirige, nos instruye. No podemos dejar, hermanos, que el mal nos quiera apartar pues del camino. Hay responsabilidades, hermanos, que tenemos delante de Dios. Debemos de confesar entonces a Cristo en nuestra vida. Dios nos ayude realmente a tener una vida fiel, a vivir una vida confesando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en toda nuestra manera de vivir. Vamos a cerrar la clase, hermanos, y nada más tengo aquí dos hermanos que quieren dar un comentario y así pues quedamos despedidos después de la oración. Hermano Andrés, y